Hola, buen día. En el día de hoy daremos a conocer algunas funciones que poco conocemos al trabajar con la aplicación de Excel, como lo son los libros, demás. Por medio de estas diapositivas daremos a conocer dos de esas funciones, las cuales son filtros avanzados y validación de datos. Como primera medida, daremos en sí un concepto pequeño de qué es Excel. Podemos decir que es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. También funciona muy bien con cálculos sencillos y para realizar el seguimiento de casi cualquier tipo de información. Validación de datos. Esta es otra herramienta o función que nos permite Excel para los datos que vayamos a ingresar en determinada hoja, ¿sí? Entonces, entendemos como validación de datos que es aquella que permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, ¿sí? Entonces, ¿qué permite la validación de datos? Que cuando yo vaya a ingresar un dato a una celda, esté restringido a ciertos datos, ¿sí? No ingresar unos datos diferentes a ellos. Para poder tener la validación de datos hay que seguir unos pasos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas para las que quiere crear una regla. Luego vamos allí a la parte superior donde dice seleccione datos
y vamos a donde dice validación de datos. En permitir de la pestaña configuración, seleccionar una opción, ¿sí? Ahí hay de números, enteros, de decimales, ¿sí? Entonces ahí ya depende la opción que uno vaya a utilizar. Define el resto de valores obligatorios de permitir y datos según la lección. Seleccione la pestaña mensaje de entrada y personalice el mensaje que verán los usuarios al escribir. Eso lo que permite es que cuando la persona coloque el cursor sobre determinada celda, le dé un aviso de qué es lo que va en esa celda, ¿sí? Luego vamos a seleccionar como sexta opción, vamos a seleccionar la casilla, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre estas, los que le estaba diciendo. Luego vamos a ir a la pestaña de alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. ¿Qué permite esto? Que la persona cuando ingrese el dato que no va a ser validado, ¿sí? Un dato diferente, entonces lo que le va a mostrar es un error. Y luego vamos a seleccionar aceptar. A partir de ese momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá esa alerta de error con el mensaje personalizado y no lo dejará continuar. Seguido de la teoría anteriormente brindada, haremos aplicación en nuestra base de datos, en nuestro libro de Excel, de las diferentes funciones que habíamos hablado. En este caso, hablaré de lo que es la filtración avanzada, los filtros avanzados. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos creado nuestra base de datos, mi hoja y demás, con la información correspondiente, que en este caso en la columna A lo llamo nombre, en la columna B llamo edad y en la columna C ciudad. Y seguido empiezo a tomar un rango con diferentes nombres, diferentes edades y diferentes ciudades. Para ya hacer aplicación del filtro avanzado, entonces nos dirigimos a la parte donde dice datos, damos clic y allí buscaremos en nuestra barra el lugar donde dice ordenar y filtrar. Acá podemos ver y evidenciar que encontramos la opción de avanzadas. Está filtro y está avanzadas. Daremos clic sobre ella y como lo habíamos estipulado anteriormente en el ejemplo, queremos dar a conocer que en nuestra base de datos que tenemos se filtre solo la información de las personas que tengan una edad de 30 años y que vivan en Medellín. Queremos solo tener esa información. Entonces, lo respectivo que vamos a hacer es tomar el rango del cual al cual vamos a trabajar, que en este caso sería todo este, y seleccionamos. Entonces, el rango de la lista que vamos a tomar y que vamos a trabajar sería A1 hasta el C11. Y el rango de criterio sobre el criterio, o sea, lo que queremos que nos filtre como tal, lo que nosotros queremos estipular, sería del G1 al 2, el cual escribiremos acá, del G1 al H2. Damos a aceptar y por consiguiente podemos evidenciar que nos filtró la información y solo nos muestra, nos evidencia la información que requerimos y que pedimos. En este caso nos muestra de todos los 10 datos que teníamos, información de las diferentes personas, que eran 10, nos filtró que solo habían 2 personas que tenían 30 años y que vivían en la ciudad de Medellín. Como este ejemplo, se puede realizar gran variedad y obviamente con mucha más complejidad. Como hablaba antes, se pueden hacer copias de una hoja a otra y sacar la información. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo sobre esta herramienta o función de validación de datos. Tenemos acá esta tabla, ¿sí? Donde en la columna B vamos a tener los nombres de las personas que vayan a ingresar a dicho evento, ¿sí? Luego tenemos la columna C que van a ser los instrumentos, que van a ser cada uno de los que están aquí.
piano, batería, congas, bajo, guitarra, violín, que van a ser los únicos que se permiten entrar a dicho evento, ¿sí? Y luego va a estar el tipo, ¿sí? Que va a ser instrumentos de cuerda o percusión. Entonces, para hacer nuestra validación de datos en la columna de instrumento, entonces vamos a seleccionar desde donde está Raúl, ¿sí? En este caso, y vamos a ir hasta donde está el nombre de Julie. Nos vamos a ir allí a datos, ¿sí? Estamos aquí en inicio, vamos allí a datos, y aquí donde dice validación de datos, vamos a dar clic izquierdo, y en este caso vamos a seleccionar un criterio de validación que nos permita validar lista. Entonces, damos clic en lista y vamos a seleccionar el origen. Entonces, sabemos que el origen va a ser piano, batería, congas, bajo, guitarra o violín, que van a ser los únicos que se van a permitir dentro de dicho evento, dentro de aquel evento. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a lista y vamos a seleccionar la validación que se va a hacer, los datos que se van a validar. Aquí vemos que ya fueron seleccionados, damos nuevamente clic aquí, clic izquierdo, nos vamos a mensaje de entrada, que es lo que permite el mensaje de entrada, que cuando la persona coloque el cursor sobre una de las celdas, le envíe un pequeño mensaje, le permita ver un pequeño mensaje donde le diga para qué es esa celda. Entonces aquí pues en título colocamos instrumento y el mensaje vamos a poner qué instrumento es. Luego nos vamos a ir aquí al mensaje de error. ¿Qué es el mensaje de error? Que cuando la persona coloca un instrumento diferente a lo que están acá, le va a botar un error y no lo va a dejar continuar. Entonces, están las tres opciones: detener, ¿sí? Una advertencia o una información. Entonces vamos a colocarle advertencia. Entonces vamos a colocarle el título advertencia. Y vamos a poner un mensaje de error. Seleccione otro instrumento. Listo, vamos nuevamente aquí donde dice configuración y le vamos a dar a aceptar. Ese mismo proceso lo aplicamos para el tipo. Aquí podemos ver que se nos va a aparecer como acá una flechita, ¿sí? Y si colocamos el cursor o la celda, nos está botando el mensaje de instrumento y qué instrumento es. Cuando damos clic sobre esta flechita que está acá, nos permite automáticamente escoger qué instrumento traemos, piano o batería, ¿sí? Entonces ya la persona el instrumento que traiga. Si dado el caso, como les decía, coloca otro instrumento que no sea los que están aquí, por ejemplo, micrófono, no es un instrumento, entonces, ¿qué va a decir? Seleccione otro instrumento. ¿Desea continuar? Sí. Sí, entonces aquí vamos a seleccionar otro que no sea ese. Bueno, entonces ese mismo proceso lo vamos a aplicar con el tipo de instrumento que serían instrumentos de cuerda o percusión. Listo, entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a ir nuevamente a validación de datos, qué valor, lista, vamos a elegir el origen, entonces van a ser el instrumento de cuerda o percusión. Vamos a dar nuevamente clic aquí, el mensaje de entrada, si le queremos colocar y qué mensaje quiere que vea la persona, ¿sí? Y el mensaje de error. Vamos a dar a aceptar, vamos a dejarlo así, vamos a darle a aceptar. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente nos aparece esta flechita que nos dice instrumento de cuerda o percusión. Una de las ventajas que tiene esta validación de datos es que usted puede directamente seleccionar aquí cuál va a ser dando unos clics y no va a tener que estar escribiendo qué tipo de instrumento trajo la persona o qué instrumento es.
Entonces, eso sería lo de la validación de datos. ¿Sí? Sería, entonces Marcos trajo que una guitarra, ¿sí? Que la guitarra sabemos que es un instrumento de cuerda, que la batería es una percusión, que el bajo es un instrumento de cuerda, que Lady trajo eh, congas. Entonces, ¿qué es esto? Las congas es una percusión. Entonces tenemos que validación de datos lo que permite es que la persona pueda ingresar datos permitidos, no permite ingresar otros datos diferentes, sino entonces le va a botar una opción o le va a botar un error o una advertencia, disculpen. Listo, entonces esto sería nuestro ejemplo de validación de datos. Tenemos en que podemos dejar que en nuestro libro se vea la validación de datos, se vea como las opciones, o lo podemos hacer es ocultarlo. Si lo llegamos a eliminar, digamos aquí dado el caso, eliminamos, cuando vamos aquí y damos en la opción de la flechita, ya no nos va a aparecer nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de eliminarlo, lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo sobre la columna, luego clic derecho y vamos a ocultar, ¿sí? Entonces ya queda oculto más no eliminado. Si vamos aquí, damos en la flechita, nos van a aparecer aún las opciones. Si dado el caso que la persona lo haya ocultado y quiera ver, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las dos celdas, la anterior y la siguiente a la que ocultamos, ¿sí? Entonces, luego que seleccionemos las dos, le vamos a dar mostrar y él automáticamente nuevamente nos va a mostrar las opciones que tenemos en cada una de la filtración de datos, validación de datos. Dada así nuestra explicación teórico-práctica sobre filtros avanzados y validación de datos, damos por terminada nuestra exposición. Espero les sea de mucho agrado, mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.